Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Sabemos que primero y la honra y la gloria siempre se la entregamos al Señor, porque Él es merecedor de todo. Y gracias a Él nos encontramos en este lugar. Y esperemos que este servicio que se hace en este día sea de bendición para cada uno de nosotros, tratando de cumplir uno de los mandamientos, los mandatos de Dios, que 6 días trabajará el hombre y el séptimo se lo dedicará a Dios. Entonces, mis hermanos, usted que está conectado en esta hora, el Señor le bendiga y se pueda sentir cómodo en este día para poder alimentar su espíritu, porque sabemos que sin la palabra de Dios se nos hace difícil de caminar, de seguir hacia adelante, porque sabemos que en estos tiempos que estamos, el enemigo quiere aprovechar para que nosotros nos desviemos y nos salgamos del camino de Dios. Entonces, que en este día el Señor le bendiga. Voy a invitarle a usted que abra sus Biblias, busque en Gálatas capítulo 3. Ahí se encuentra la palabra de Dios, en cual Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, usted busque tranquilamente, siéntase cómodo, como muchas veces lo decimos, cuando vamos a una fiesta, un lugar, nos sentamos, nos acomodamos para alimentar. Pero en este día el mejor alimento es la palabra de Dios. Entonces, que el Señor le siga bendiciendo. Usted aproveche, si tiene algún conocido, invítele, si hay un pariente justo en su casa o su hijo, invítele para que también se alimente su espíritu, porque todos necesitamos de parte de Dios. Bien, mis hermanos, se ha encontrado la palabra de Dios, le daremos lectura en el nombre del Señor. Dice el título: el espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Vamos a orar a Dios para que sea el Señor tomando dominio de mi vida, de mi corazón, de mi mente, el del suyo también, para que usted pueda recibir también por el Espíritu. Entonces oramos en el nombre del Señor. Señor bendito Dios, le damos gracias en esta hora por su muestra de amor, de misericordia, que cada día usted tiene para nosotros, porque en este día usted nos ha brindado la salud, Señor amado, los alimentos. Pero mira, Señor, hoy nos encontramos ante su palabra, bendito Padre. Le rogamos que usted nos ponga oído espiritual en cada uno de nosotros, ponga el entendimiento, tome dominio de mi vida, Señor, me dé la gracia, me dé la sabiduría, bendito Padre, para poder, Señor, predicar de tu palabra, sea conforme a tu voluntad. Cada uno de nosotros podamos recibir, bendito Dios. Llévese todo mal pensamiento, toda duda, todo problema, Señor amado, porque este momento, Señor, este programa, se lo queremos dedicar a usted por misericordia. Todo se lo pedimos y se lo rogamos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Que el Señor bendiga esta oración. Bendiga su palabra que ha sido leída y que todos nos podamos alimentar, así se puedan alimentar mis hermanos que están trabajando, haciendo el programa, porque todo tiene su tiempo, como nos dice la palabra de Dios. Tenemos tiempo para reír, para llorar, pero lo importante en estos tiempos de Dios, que si reímos, nos gozamos, son las bendiciones de Dios. Y si lloramos, también es una bendición de parte de Dios, porque Él es el consuelo de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero en esta tarde nos vamos a reconocer tal como somos, porque nada oculto hay para Dios. Y muchas veces creemos nosotros que debido a esto, lo que estamos pasando, estamos alejados o ya no vamos a la iglesia. No, mis hermanos. Dios siempre está presente. Está siempre viendo nuestras obras.
cómo estamos caminando en el Evangelio en estos tiempos. Y muchas veces decíamos nosotros, ¿cuándo va a ser el día para descansar, reposar? Porque muchas veces se reniega a Dios. Pero mis hermanos, en el tiempo de los discípulos, caminaban y predicaban, sabiendo lo que iba a suceder. Aún el Hijo de Dios sabía, pero que el Señor nos ayude a nosotros y no terminar como acá Dios les habla a los Gálatas. Entonces, Dios tenga misericordia. Dice, oh Gálatas insensatos, que os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Todo lo que hemos visto, todos los relatos en la palabra de Dios, los sacrificios que tuvo que hacer el Hijo de Dios, que hicieron los discípulos, mis hermanos, que nunca vaya a ser en vano. Que no dejemos que el deseo de la carne y nuestros malos pensamientos, que muchas veces vienen a nuestra mente, nos aparten de las cosas de Dios. Porque quizás se ha puesto de moda, bueno, pero Dios me conoce. Bueno, voy y le pido perdón a Dios y listo. No, mis hermanos. Si nosotros ya, si pecamos, lo hacemos con conocimiento. No es que ya lo hacemos sin conocer la palabra de Dios. Porque ya llevamos tiempo caminando. Hemos recibido enseñanza. Dios nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha corregido. Pero eso a nosotros nos sirve para que no nos desviemos del camino de Dios, mis hermanos. Por eso que nosotros podamos aprovechar este tiempo que tenemos cada vez más para acercarnos a Dios. Y muchas veces las cosas nos molestan, mis hermanos, pero tengamos cuidado que nosotros debemos testificar el poder de Dios. Debemos entender que el Hijo de Dios aún caminó con Judas. Miren, mis hermanos, el Señor sabiendo que Él lo iba a entregar, pero miren, nunca lo despreció. Por eso tengamos cuidado nosotros. Dice, cuyo ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire qué maravilloso nosotros, hermanos, entender que alguien fue a la cruz por cada uno de nosotros. Y muchos no lo entienden y no lo creen. Y lo tienen por tardanza o lo tienen en el último momento, cuando ya acuden para todos lados y ya no encuentran y recién se acuerdan de aquel que murió en la cruz. Ella fue presentado para nosotros. Y entonces, ¿qué nos fascinó a nosotros para querer apartarnos de los caminos de Dios? Dios nos guarde. Dios cambie el pensamiento. Mis hermanos, si nosotros necesitamos de parte de Dios para que nosotros no volvamos a los rudimientos de lo antiguo, del mundo pasado que llevábamos, de pecado, de deleite, mis hermanos, que eso va a ser momentáneo. Pero dice que en los caminos de Dios, cuando vayamos a su presencia, va a ser eterno. Entonces, nos cuidemos cada uno de nosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? En esto tenemos que meditar, mis hermanos. ¿En qué hemos creído? Si tenemos fe o solo por la ley. Mis hermanos, si nosotros debemos oír por fe. ¿Se da cuenta? Porque nosotros, dice que la fe a nosotros nos ayuda mucho, mis hermanos. Dice que la fe mueve montaña. Si le dijéramos a aquel monte que se pusiera en otro lugar, se va a poner. Mis hermanos, esas son las promesas de Dios. Por eso debemos recibir el Espíritu, pero el oír por fe. Creer a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, porque Dios nos promete bendiciones. Y también si andamos en la insensatez, como decía al principio, también hay maldición para cada uno de nosotros. Tenemos la justa paga ante Dios. Por eso, mis hermanos, oigamos, si vamos a oír, con el oído espiritual, clamando a Dios, para confiar a Dios, porque muchas veces las bendiciones se pierden por esto, por no oír por fe. Cuando Dios nos dice, Dios te va a bendecir, y muchas veces decimos, sí, ¿cuál es la bendición si tengo tantos problemas, tantas necesidades? Mis hermanos, pero Dios nos tiene que probar. No tenemos que estar nosotros cómodos, tranquilos, como aquellos que tienen riqueza.
No, mis hermanos, nosotros nos vamos a preocupar por nuestra vida espiritual y por la vida eterna, porque así Dios ha prometido. Y si has oído por fe, vas a recibir la bendición de parte de Dios. Ahora, pero si has escuchado con el oído humano, mis hermanos, mi hermana, así se atrasa la bendición. Dejémoslo los problemas, las cargas a Dios, que Él se va a encargar. Abogado justo tenemos con Dios, Cristo el Señor, y Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, y aún abogando por cada uno de nosotros. Ahora pregúntese usted, ¿está recibiendo por fe o según la ley? Porque muchos las quebrantan. Tengamos cuidado, mis hermanos. La palabra de Dios y las leyes, los mandamientos se van a cumplir. Por eso nosotros debemos acordarnos siempre de lo que Dios nos enseña, nos habla a través de su palabra. De aquel joven rico. Acuérdese que le dijo a Jesús que tenía riqueza, lo tenía todo, que había hecho todos los mandamientos. Y Jesús le dijo que vendiera todos sus bienes y le siguiera. Se entristeció, mis hermanos. Entonces no oyó la palabra de Dios, el mensaje del Hijo de Dios por la fe. Le faltó, mis hermanos, tener los oídos espirituales. Por eso nosotros en estos tiempos somos los bienaventurados. Porque dice bienaventurado el que no vio y creyó, mis hermanos. No estuvimos en aquel tiempo. Pero nosotros debemos de creer lo que Dios nos habla, lo que Él nos promete. Entonces, meditemos la palabra de Dios. Nos fijemos, busquemos. Señor, ¿será que he oído por fe, según la ley o según mi comodidad, según mis pensamientos? Porque muchas veces cuando Dios nos habla, nos reprende, nos exhorta, nos miramos para el lado, agachamos la cabeza, pero cuando dice, sí, mis hermanos, está bien, nos sentimos contentos. Mis hermanos, si muchas veces Dios nos tiene que hacer un cariño para que no nos apartemos, pero somos conscientes, meditemos nosotros, ya adultos, mis hermanos, con conocimiento, debemos meditar lo que es bueno y ya lo que es malo. Ya el niño de 1 año, de 2, 3, 4, 5, mis hermanos, tiene la inocencia. Pero hay muchos niños que se crían en el Evangelio y ya van sabiendo lo que es bueno y malo. Entonces, nosotros cuando pecamos, ya lo hacemos con conocimiento. No es porque nos haya faltado enseñanza o consejo. Las enseñanzas a través de nuestros pastores siempre han estado los consejos. Y muchas veces nos enseñan, nos hablan, que nos apartemos del mal camino de lo que estamos haciendo. Pero queremos caminar conforme a nuestro pensamiento. Dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Cuando llegamos al Evangelio, la gratitud que tenemos ante Dios, nos gozamos, lloramos porque vemos lo que Dios hace en nuestras vidas y prometemos seguirle. Estamos en todos los servicios, mis hermanos. Dios nos bendice, nos da dones, da talento, da bendiciones en los hogares, cubre necesidades, mis hermanos. Y acá está el problema muchas veces. Se olvidan de Dios. Mis hermanos, que Dios tenga misericordia. Empezamos por la obra del Espíritu, predicando la palabra de Dios, estando en los servicios, mis hermanos. Pero cuando ya Dios nos bendice, nos sentimos muchas veces cómodos, ya no queremos seguir, ya no queremos caminar. No, mejor me voy para otro lado. No tengo tiempo ahora. Y los tiempos de Dios son perfectos, mis hermanos. En estos tiempos Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para que le sigamos buscando. Mis hermanos, ahora ya no hay excusa para decir, no, yo no puedo. Si ahora estamos con la comodidad de estar en nuestras casas para escuchar la palabra de Dios. Podemos estar sentados, podemos tomar mate, podemos estar comiendo y escuchando y alimentándonos. Hasta esa oportunidad tenemos ahora. Y muchas veces no nos sentimos conformes. No, veo el programa más tarde. No lo voy a ver ahora. No, mis hermanos, Dios tenga misericordia. Entreguémosles el tiempo a Dios. Así no nos deslicemos. Porque si usted no se preocupa por la palabra de Dios, en ver los programas que muchas veces lo hacen, mis hermanos, con mucho sacrificio.
Porque no es ir, sentarse y poner el celular, la cámara ahí para que la hermana haga el programa. No, mis hermanos. Disponen su tiempo, el tiempo para Dios. Y nosotros tenemos que tener esa gratitud ante Dios que está este programa. Y darle gracias a Dios a los hermanos que utiliza para esto. Porque no todos lo hacen. Entonces, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le bendiga a mis hermanos porque nosotros debemos enfrentarnos a la palabra de Dios. Cambiemos las actitudes, los pensamientos. Mis hermanos, yo debo irme a otro lugar, quizá de visita, o recibir visita en mi casa. Mis hermanos, en mi hogar preferimos estar en el programa. Y somos invitados muchas veces. Pero primeramente, la palabra de Dios, los servicios de Dios. ¿Para qué? Para alimentar nuestro espíritu y para que mis hermanos que están haciendo el programa se sientan apoyados. Imagínense mis pastores o los pastores de otra iglesia que también están viendo el programa. Ver la dedicación que sus hijos tienen para alimentar su espíritu. Pero muchas veces, como dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a terminar por las obras de la carne. Mis hermanos, si muchas veces se comparte con gente que nos hace desviar los pensamientos de la palabra de Dios, dedíquenle el tiempo a Dios, mis hermanos, porque los tiempos cada vez son más peligrosos. Si usted ha empezado por el Espíritu, siga buscando a Dios, dele gracias a Dios, y cuando esté en los servicios, así por internet, usted aprovechelo, mis hermanos. Gracias a Dios por misericordia en mi hogar, lo estamos siguiendo los programas, y muchas veces vemos, 18, 19, de repente quedan 7, quedan 8. Mis hermanos, eso causa tristeza. Causa tristeza, mis hermanos, porque deberían estar preocupados viendo cuántos somos caminando en el Evangelio, en los caminos de Dios, mis hermanos, que nosotros en este lugar tendríamos que estar respondiendo, viendo y apoyando los programas. Mis hermanos, entonces que Dios nos ayude. Le ayude a usted cada día. No es porque esté diciendo que en mi hogar se ve, no. Mis hermanos, porque hay necesidad en mi hogar de alimentar nuestro espíritu, de escuchar la palabra de Dios, escuchar a un instrumento que está preocupado en predicar la palabra de Dios, en los hermanos, mis pastores preocupados en buscar los predicadores, los oficiales, que se pueda predicar la palabra de Dios, se pueda hacer un servicio más, para que nosotros no nos alejemos. De esto tenemos que dar gracias a Dios. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mis hermanos, lo que padecemos en los caminos de Dios nunca van a ser en vano. No, porque va a haber una recompensa. La promesa de Dios en nosotros se va a cumplir. Dice que aún hasta la 4ª generación, mis hermanos. Esa es la preocupación del cristiano, el que anda por el Espíritu. Del día de mañana llegar la salvación de su alma y que su alma sea arrebatada por Dios. Pero miren, mis hermanos, también el demonio lo va a arrebatar. Porque si no nos preocupamos en el Evangelio y pecamos, el demonio se está ganando un alma. Tenga cuidado, mis hermanos. Por eso usted preocúpese por la palabra de Dios. Usted tiene que ser justo ante la palabra de Dios y así yo tengo que ser justo. Y muchas veces demandamos justicia a Dios contra el hermano. Dios tenga misericordia. Para que usted entienda, mis hermanos, ahí se está desviando. Yo no puedo pedir justicia para mi hermano. Mis hermanos, si somos hermanos en el Señor, si lo creemos y andamos en el Evangelio y andamos en el Espíritu de Dios, yo tengo que pedir misericordia. Miren, mis hermanos, así se pidió justicia en mi hogar. Y yo agradezco eso, ¿sabe por qué? Porque veo la justicia de Dios, porque Dios nos está bendiciendo. Mis hermanos, nosotros debemos de oír y oír por fe. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Y muchas veces decimos nosotros, el hermano no me quiere. No, que aquí no, mis hermanos, sino tiene que bastar con el amor de Dios. Con el amor de Dios debe bastar lo nuestro, porque Él nos ama. Nosotros somos seres humanos, nos equivocamos, erramos. Muchos no te van a querer, te van a despreciar, van a blasfemear, mis hermanos, pero la promesa de Dios está desde los principios. Mire, Abraham se la hizo, le hizo una promesa. Dijo que a los que lo maldicieren, Él los iba a maldecir, y al que le bendiciere, le iba a bendecir, mis hermanos.
entonces eso trae paz a mi vida, trajo paz a mi hogar, mis hermanos. Por eso nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios y buscar, porque cuando hay tristeza y dolor, no hay que pedir justicia a Dios, hay que leer la palabra del Señor. Lea la palabra de Dios y va a ver la promesa que Dios tiene para usted, que tiene para mí. Mis hermanos, si Dios es justo, si Él aún dice que tiene contado todos los pelos de nuestra cabeza, mire, mis hermanos, si no va a saber el dolor y el daño que a uno le hacen. Pero sabe que lo más importante, las promesas de Dios. Y uno sigue caminando y sigue su vida tranquilo, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios justo. Y entonces ya no estoy preocupado por aquel que pide justicia, que aquel blasfema, que va a blasfemar con usted, que mi familia me quiere, que no me quiere. Mis hermanos, basta con la promesa de Dios. Esa promesa que le hizo a Abraham, tómela para su vida. Tómela para usted y va a ver que todo lo que ha padecido en el Evangelio nunca va a ser en vano, hermano. Nunca va a ser. Mis hermanos, yo muchas veces me he preguntado, digo yo, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto trabajo? Me preocupo, mis hermanos. Y hoy en día me doy cuenta que la promesa de Dios está para mi vida, mi hogar y mi familia. Y ahí uno se reconoce, pero somos seres humanos. Pero hay que reconocerse cuando uno se equivoca. No siempre culpar al otro, mis hermanos. Si nosotros nos equivocamos muchas veces, entonces sepa usted que si usted está padeciendo en el Evangelio, no va a ser en vano. Ahora el otro que no quiere caminar, camina flojo, no le interesa, se desvió del camino, todo va a ser en vano. Pero la promesa, usted que está buscando a Dios, sacrifica sus días, sus pensamientos, lucha contra su carne, sepa usted que Dios se lo tiene en cuenta. Mis hermanos, si dice que si diera un vaso de agua, el Señor lo tiene en cuenta. Mire, mis hermanos, yo creo que este vaso de agua, quizá que uno lo ve insignificante, no, mis hermanos, esto Dios lo tiene en cuenta. Y lo va a hacer el Señor y lo va a bendecir. Entonces que el Señor esté bendiciendo su palabra, su vida, sus pensamientos. Y dice, aquel pues que nos suministró el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Mire qué maravilloso, mis hermanos, porque ha hecho maravilla, ha hecho un cambio en nosotros, mis hermanos. ¿Y cuánto han buscado en el mundo? Y muchos creen que la felicidad está en la fiesta, en los almuerzos familiares. Creen que están en el dinero, mis hermanos. Mis hermanos, muchos creen que dice que el dinero hace la felicidad y eso es una mentira. Y la palabra de Dios, que la raíz de todos los males, dice que es el dinero, mis hermanos. El dinero no te va a dar felicidad, te va a dar comodidad. Porque si no tienes al Señor en tu corazón, siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener necesidad, siempre vas a tener angustia. Y todo lo llena el Señor, mis hermanos. Ahora aquel que tiene riqueza y sirve a Dios, mis hermanos, ve lo que Dios le bendice. Y no le da gracia a la riqueza, mis hermanos. Le da gracia a Dios primeramente. Por eso nosotros meditemos en todas las cosas. Sepa usted que el dinero es lo único que le va a dar a usted comodidad, no felicidad. Por eso nosotros debemos entender la palabra. A la palabra de Dios, dice aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Dice que mayores cosas haremos en su nombre. Mayores cosas. Entonces sepa que esta promesa está para usted. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y lo va a hacer por fe. Entonces, mis hermanos, que Dios bendiga esta su palabra, la confirme en nuestra vida, en nuestros corazones, para mi Señor la honra y la gloria para siempre. Vamos a orar para que Dios bendiga y confirme esta su palabra. Señor bendito Dios, le damos gracias en esta hora por su muestra de amor, de misericordia. Ha permitido, Señor, en este día, en esta hora, que podamos, Señor amado, alimentar nuestro espíritu. Yo primeramente le pido, Señor, que usted limpie mi mente, mi corazón, mi bendito Padre, y no sea como estos varones, estos Gálatas, Señor amado, así en cada uno de tus hijos, bendito Dios. Que meditemos, Señor, lo que te nos habla cada día, las oportunidades, Señor, si en este día hemos estado, Señor, pecando, no hemos desviado de tus caminos, usted tenga misericordia. Denos una nueva oportunidad, bendito Padre, para que el sacrificio, la muerte de tu Hijo, Señor amado, allí en la cruz,
no haya sido en vano, Señor. Usted nos da promesa, como usted nos habla de Abraham, Señor, y qué maravillas podemos hacer en su nombre, bendito Padre. Pero siempre andemos conforme al Espíritu, Señor, porque sabemos que los deseos de la carne y los pensamientos son muy diferentes, bendito Padre. Por eso te damos gracias, bendito Dios. Bendiga esta su palabra, confírmela en nuestra vida, en nuestros corazones, para que, Señor, meditemos en ella, bendito Padre. Todos se lo rogamos y se lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos, a ustedes, a mis pastores, y que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes.